La formación de las Escrituras como la palabra de Dios tiene que ver con la intervención de varios factores como elementos divinos que Dios utilizó para que se registrara su revelación por medio de escritores humanos, inspirándolos Dios para que lo que ellos escribieron o redactaran fuese la infalible e inerrable palabra del Señor. Vamos a mencionar, hermanos, y a leer algunas palabras que ya debería usted conocer, por lo menos haber escuchado en algún estudio bíblico que hemos tenido o en alguna clase de discipulado, como en este caso, infalible e inerrable. Infalible, que no puede fallar o que no puede errar. Inerrable, que no tiene la capacidad de errar. Es decir, en la Biblia, hermano, la Biblia no le vamos a encontrar errores. Por eso es Santa Biblia, es un libro santo, un libro singular, un libro único. Es la palabra de Dios. Lo que está allí es lo que quiso que usted y yo supiéramos como seres humanos. La revelación total, final y completa. Ya no hay manera, ya no hay otra forma en la cual Dios vaya a revelarse al ser humano. Todo lo que Dios quiso en su soberana voluntad revelar, enseñar, manifestarle al ser humano de su persona, de su obra, de su naturaleza, de su carácter, de sus atributos, del futuro, del pasado, es decir, de la historia. Todo lo que Dios quiere que el ser humano aprenda y sepa para su bien espiritual está aquí. Lo que no está en la Biblia, Dios no lo va a enseñar fuera de la Escritura. Dios no nos va a hablar de esa manera. Dios nos va a hablar a través de la Biblia, de la predicación de la palabra de Dios, de una clase bíblica basada en la palabra de Dios, de una lectura, de un pasaje bíblico. Pero Dios ya no nos va a hablar como lo hacía anteriormente cuando todavía el canon bíblico estaba abierto. Bien, el propósito de la presente lección es conocer los diferentes elementos, que van a ser dos, utilizados divinamente para la formación de las Escrituras o de la Biblia. Vamos a ver el primer punto, hermanos. El primer elemento que Dios utilizó para que se pudiese registrar o escribir lo que Dios quiso darle a entender al ser humano, número uno, se le llama revelación. ¿Qué es la revelación? Bueno, vamos a ver un par de definiciones. Vamos a ver la definición etimológica o el significado etimológico y posteriormente una definición teológica de lo que es revelación. Letra A, dice la letra A. ¿Quién tiene? Mi esposa, por favor. Definición etimológica del griego apocalipsis, descorre el velo, descubrir, manifestar y revelación. Gracias. El significado, hermanos, de la palabra revelación lo encontramos en la Biblia, porque es el término griego apocalipsis, que de ahí viene el nombre de apocalipsis. Apocalipsis es un término que en su idioma original significa literalmente descorrer el velo. También tiene la idea de descubrir, de manifestar o sencillamente o literalmente de revelar. Aquí detrás de mí está el bautisterio, está el cuadro, hay unas cortinas y detrás de las cortinas hay unas persianas. Esas persianas se recorren. Cuando se va a bautizar a una persona, se cierran. Cuando ya estamos en el agua, el ministro, su servidor, la persona que va a obedecer al Señor en el bautismo, entonces las persianas se recorren. Es decir, se abren la mitad para un lado y la mitad para el otro lado, para poder descubrir, para poder saber y dar a conocer lo que está detrás, que serían dos personas, el ministro, el pastor y el que se va a bautizar, ¿no? Y después se cierra. Esa es la idea de la palabra apocalipsis o apocalipsis, descorrer un velo para dar a manifestar, para dar a conocer. Cuando Dios, hermanos, le reveló al ser humano gran parte de su conocimiento, de la obra, de la creación, de los eventos futuros, de cómo es Dios, cómo Dios trabaja, de cuáles son los pensamientos del Señor, pero hasta cierto punto, porque Dios dice, pues tú eres humano, tu capacidad está limitada. Y la Biblia dice, los pensamientos de Dios son mucho más altos
que nuestros pensamientos. Y la obra de Dios es mayor que la nuestra. Así que no podemos entender mucho de lo que Dios hace, mucho de lo que Dios es. Sencillamente Dios lo ha revelado en la Biblia y no podemos cuestionarlo, y el solo hecho de que no lo entendamos no quiere decir que no tenemos que obedecer o que no deberíamos de aceptarlo. Sencillamente Dios nos dio a conocer lo que podemos entender, y lo que no, dice Dios, pues no te importa. Con esas palabras, dice la Biblia en Deuteronomio 29, las cosas reveladas pertenecen a Jehová, pero las ocultas, las que no se revelaron, las que quedaron en nuestro incógnito, o en nuestro incógnito, nuestra falta de conocimiento, dice Dios, pues son las reveladas son para ustedes y para tus hijos, pero las que no son reveladas, esas pertenecen a Jehová. Así que Dios le ha manifestado al ser humano, hermanos, lo que Él en su voluntad ha deseado enseñarnos. Eso es la definición etimológica. Revelación significa descorrer el velo, descubrir, manifestar o propiamente revelar. Letra B, dice la lección, letra B, ¿cuál es la definición teológica? Bueno, hay una pequeña definición que podemos entender lo que es revelación, y dice, es la demostración y comportamiento por parte de Dios de su persona, de su voluntad y de su actividad redentora. Repito, la definición teológica de revelación sería la demostración y comportamiento de parte de Dios, de su persona, de su voluntad y su actividad redentora. ¿Cuánto conocemos de Dios, hermanos? ¿Qué tanto conocemos de Dios? Pues lo que está en la Biblia. No vamos a conocer más de Dios de lo que está fuera de la palabra del Señor. ¿Se acuerdan que ya hace un par de años atrás estuve predicando acerca de los atributos de Dios? Ahí están grabadas las predicaciones, la han escuchado algunos de ustedes, los atributos de Dios. ¿Qué es un atributo? Bueno, es una cualidad propia que le pertenece a Dios. En algunos casos son exclusivas de Dios, y en algunos casos Dios las comparte con su creación, con sus criaturas. Quiero decir que algunos le llaman los atributos incomunicables, los únicos que le pertenecen a Dios, y los comunicables, que en alguna medida los encontramos en el ser humano. Ya los estudiamos, no voy a dar la clase de los atributos hoy. ¿Cuál es la intención? Bueno, la intencionalidad de esas predicaciones es que usted y yo conociéramos un poco más a Dios. Esa es la idea. En la escuela dominical, algunos años atrás y algunos meses atrás, hemos estudiado los milagros de Cristo, por ejemplo, para conocer un poco más al Señor, las parábolas de Cristo, las bienaventuranzas de la Biblia, y hemos aprendido, hermanos, cómo Dios trabaja, cómo Dios es, cuál es su manera de trabajar, de obrar en el ser humano, pero de una manera, hermanos, tan pequeña que tenemos ese conocimiento, porque la obra de Dios y la manera de ser de Dios es como Él es inmenso. Y ese es justamente uno de los atributos de Dios, la inmensidad de Dios o la grandeza del Señor. Así que lo que Dios nos ha querido demostrar o manifestar de su comportamiento y de su persona, de su voluntad y de su actividad redentora, lo hemos entendido a raíz o a base de lo que se le conoce como revelación. Y para que Pedro, para que Juan, para que Santiago, para que David, para que Moisés, para que Job, para que Salomón, para que los profetas escribieran, Elías y Eliseo, Samuel y todos ellos escribieran las historias bíblicas, los relatos proféticos, los relatos históricos, pues Dios les reveló a ellos parte de la historia. ¿Cómo supo Moisés, hermanos? Por ejemplo, Moisés escribió el Pentateuco y algunos salmos. ¿Cómo supo Moisés que Dios creó los cielos y la tierra si Moisés no había nacido? ¿Cómo supo Moisés la breve historia o la breve biografía que nos narra el propio Moisés en Génesis capítulo 1 y 2 y 3 acerca de Adán y Eva? ¿Cómo fue la caída? ¿Cómo fue la formación, la creación del hombre? ¿Cómo Dios creó los cielos, la tierra, el universo, la flora, la fauna y todo lo que sabemos que Dios ha creado? Porque Dios se lo reveló. Dios descorrió un velo para mostrarle tanto a Moisés y a todos los escritores sagrados lo que Dios quería compartir con la humanidad. Así que Dios usó esta actividad reveladora para que ellos escribieran y supieran los aspectos que iban a quedar registrados en la Biblia para que usted y yo aprendiéramos de Dios y conociéramos un poco más a Dios.
Así que, bueno, vamos a la letra C, hermanos. Estamos hablando de la revelación. En unos minutos más vamos a hablar también de la inspiración, cómo Dios inspiró a los escritores humanos. Letra C, existen dos vías de revelación, de acuerdo a la teología bíblica. Dos vías de revelación o dos maneras en que Dios se reveló o se manifestó al ser humano. Número uno es la revelación general y lo que se le conoce también como revelación especial. Los políticos le llamarían general y particular. En teología se le conoce como revelación general y revelación especial. Es pues la revelación general, en teología se le conoce también como revelación natural, y el tipo de revelación especial, teología revelada. Pero bueno, vamos a ver estos nombres un poquito más conocidos. ¿Cuál es la revelación general, hermanos? ¿A qué se refiere la teología con este punto? Bueno, la revelación general, dice la letra A o el inciso A, la revelación general comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea. Es decir, Dios se ha revelado, se ha manifestado. Dios le ha dado a conocer a todo ser humano que existe un ser creador, que existe un ser superior. Algunos le dicen un ser supremo. A través de todo lo que se ha creado, dice aquí, comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea. La naturaleza, por ejemplo, hermanos, sabemos que Dios existe por la naturaleza. Usted mira un planeta en la noche, mira la luna, por ejemplo. Usted mira ahora que ya tenemos la tecnología y que ya hay hay sondas en el espacio y hay una estación espacial internacional que nos envían fotos, ya que captaron la imagen de la luna hace algunos años atrás cuando llegaron a la luna y todo eso. Bueno, podemos entender, y a través de telescopios también uno mismo puede percatarse de los planetas de nuestro sistema solar. Y uno dice, pues eso no es obra de la casualidad, eso no es obra de un Big Bang, a través de millones y millones de años. Eso es obra de un ser creador, de Dios. Así que Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado al ser humano a través de las cosas hechas, dijo Pablo en Romanos capítulo 1. Vamos a ir a ese punto más adelantito. Así que la revelación general comprende todo lo que Dios ha revelado en el mundo que nos rodea. Letra B, y se manifiesta por dos medios, a través de la naturaleza, y aquí vamos a buscar algunos versículos, hermanos, para que vayan buscando en sus Biblias estos pasajes. Vamos a buscar Romanos 1:20, que ya lo acabo de hacer la referencia. Romanos capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia así, Romanos 1:20. ¿Lo tienes, Miriam? Por favor. Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Exactamente, gracias. Lo que está diciendo Pablo es que el ser humano no tiene excusa de no creer en un ser superior, en Dios, porque Dios se ha manifestado. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente, dice la Biblia, visibles al ser humano desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo pues que el ser humano dice, pues no creo que haya un Dios. Al contrario, los salmos dicen, dice el necio dice el necio dentro de sí, no hay Dios. Así que decir que no hay Dios es una necedad, es un absurdo, es algo irrazonable. La palabra ahí, necio, originalmente significa, es una palabra mucho más fuerte que decir es una tontera o es una sonzada, si me permiten los términos coloquiales, ¿no? Entonces, Dios se ha manifestado al ser humano, Dios se ha revelado, Dios le ha hecho entender al ser humano de que existe un Dios a través de la naturaleza, por ejemplo. El salmista, en el Salmo número 19, vamos a este Salmo número 19, dice la palabra de Dios lo siguiente, Salmos 19:4. Salmos 19:4. Dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. A ver, déjenme ver. El versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra
de sus manos. Y comienza a hablar, y más adelantito, versículos posteriores, pues ya el salmista está hablando, el rey David está hablando de la palabra de Dios. Pero el mismo David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. La creación misma, hermanos, manifiesta que tuvo un creador. Todo, hermano, mire, la naturaleza misma nos está gritando que Dios existe. Dios se ha manifestado a través de las cosas hechas, de modo que el ser humano no tiene excusa de decir, no hay Dios. Nadie me dijo, no, es que es algo nato, algo natural, que ya en la creación, nosotros como criaturas de Dios, ya traemos dentro de nosotros mismos por algo natural de creer y de concebir que hay un ser superior. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Usted se da cuenta, hermano, nada más en una noche, cuando hemos ido a los campamentos, por ejemplo, en las noches que está el cielo bien despejado, volteamos al firmamento y vemos una noche estrellada y uno se queda maravillado de lo que uno está viendo. Y uno dice, es que Dios existe porque solamente el Dios de los cielos es el que pudo haber creado tal maravilla. David decía de sí mismo, bueno, no de sí mismo, sino del cuerpo humano, dice, estoy maravillado. ¿En qué salmo donde dice? Salmo 39, algo así, no recuerdo bien, donde decía, él estaba describiendo el funcionamiento de su anatomía, más que de su anatomía, el organismo humano, la funcionalidad del cuerpo humano como un todo, como un cuerpo perfecto, como un organismo complejo, pero controlado por las leyes naturales que Dios estableció. Y él dice, estoy maravillado y formidable, porque las formidables son las obras de Dios, hablando del cuerpo humano. Así que Dios se ha manifestado, hermanos, a todos nosotros, se ha revelado, se ha demostrado de una o de otra manera, a través de la naturaleza y a través del hombre también. Mire, si me acompaña nuevamente a Romanos 1:18, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18, nos dice la Biblia, 18 y 19, por favor, Maggie. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Exactamente, gracias, porque lo que de Dios se conoce, Dios se los ha manifestado al ser humano, dice, pues Dios se los ha manifestado. Así que Dios se ha manifestado de alguna forma, Dios le ha hecho entender, Dios se ha manifestado, demostrado, de alguna manera Dios le puso en su interior al hombre, al ser humano, hombre y mujer. Son los únicos dos géneros que hay. Hombre y mujer. No hay uno intermedio, ni hay uno más para allá, ni uno más para acá. Hombre y mujer. Dios le ha dado al ser humano, al hombre y a la mujer, un entendimiento de que realmente existe Dios. A eso se le llama revelación general. Dios se ha revelado a través de la creación, a través de las cosas hechas, a través del ser humano. Le ha puesto dentro de sí, ahí dentro de su conciencia, dentro de la realidad de que existe un ser supremo llamado Dios, que conforme vamos creciendo, pasamos de la inocencia a la conciencia, pues siempre como niños vamos porque fuimos niños, ¿verdad? Y me estoy refiriendo, como niños tuvimos nuestro corazón inclinado a las cosas de Dios, a buscarle, a adorarle. No es cierto que los niños quieren estar siempre buscando lo de Dios, quieren venir a la iglesia, quieren leer la Biblia, quieren aprender más de las historias bíblicas. Son aquellos que nos apuran para alistarnos, que no se nos olviden las cosas espirituales. Cuando vamos creciendo, ya nos vamos siendo cristianos mañosos, ¿verdad? Y descuidados en nuestras obligaciones con el Señor, que no debiera de serlo así, pero nos justificamos con tantas cosas, pero continúa habiendo dentro del ser humano, de la persona creada por Dios, esa concepción de que Dios existe. A esto se le conoce revelación general. A la que vamos a enfocarnos, hermanos, a través de la lección es la revelación especial, que también se le conoce en teología como revelación, teología revelada. Es la especial, es aquella que va enfatizada a una manera, a una forma. Vamos a leer el inciso 2, revelación especial. La revelación especial, inciso A,
incluye los varios medios que Dios usó o utilizó antiguamente, antes de que la Biblia fuese escrita y terminada, para comunicar su mensaje en lo que fue codificado las Escrituras o lo que conocemos hoy como la Biblia. Repito, la revelación especial incluye los varios medios o las varias maneras, diferentes maneras en que Dios utilizó para comunicar su mensaje específico, y de esa manera fue codificado a través de vitela, de pergaminos, de papiros, hasta lo que hoy tenemos como lo que conocemos la palabra de Dios, la Biblia. ¿Cuáles fueron esos diferentes medios? Letra B. ¿Qué dice letra B? Mire, por favor, letra B. Las vías de revelación especial, la suerte, el enigma, los sueños, los ángeles, los profetas, Jesucristo mismo y la Biblia, la total revelación de Dios al ser humano. Exacto, ahí le faltó una L a la A después de la I. Y la Biblia. Y la total revelación de Dios al ser humano. Exactamente. ¿De qué manera, hermanos, Dios se revelaba en el Antiguo Testamento? Por ejemplo, antes de que la escritura fuese escrita, antes de que se comenzaran a redactar los diferentes sucesos, antes de que Dios se manifestara de una manera especial, lo hizo de una manera general. Ya el ser humano sabía de que había un Dios se lo colocó en su corazón, pero Dios escogió diferentes medios para dar a conocer su mensaje. Cierta situación, cierto relato, cierto aspecto en particular, cierta manera, cierta creencia, cierta ideología, cierta misión. Así que Dios utilizó varios medios. Por ejemplo, antiguamente se utilizaba la suerte. ¿Qué es la suerte? Bueno, la suerte no es lo mismo que conocemos hoy en día, ¿verdad? Hay personas que dicen, incluso hay hermanos que malamente, ¿verdad? Ya por la costumbre, dicen de suerte que todo salió bien. No, no es de suerte que salió bien. Es gracias a Dios que todo salió bien. Gracias al destino que llegamos con bien. No fue gracias al destino, fue gracias a Dios. Gracias a la naturaleza que no es gracias a la naturaleza que comimos, fue gracias a Dios que Dios creó la naturaleza y que pudimos comer tocinito y chuletitas, ¿verdad? O carne. Y gracias a Dios por lo que Dios ha provisto en su creación. Es gracias a Dios. No es de suerte, es gracias a Dios. No es el destino, es Dios. No es la naturaleza, es Dios, el creador de la naturaleza. La suerte en los tiempos del Antiguo Testamento, hermanos, era un método, más bien, era un método que utilizaba el pueblo de Dios para definir si iban o no iban, si hacían o no hacían, si peleaban o no peleaban, si se resguardaban o no se resguardaban. Era un tipo, echar suertes era muy común entre el pueblo de Dios. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque el Espíritu de Dios aún no moraba de una manera permanente en los creyentes en el pueblo de Dios. Era un ir y venir, si me permite la expresión. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo aún no estaba de una manera definitiva en el corazón o en la vida de aquel que creía en Dios. Eso fue a partir del día de Pentecostés, después 40 días o 50 días más bien de la muerte del Señor Jesucristo. Así que Él ascendió a los cielos y después vino el Espíritu Santo en aquel domingo por la mañana, que siempre caía en domingo, el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu de Dios sobre los 120 judíos que estaban esperando la promesa del Señor Jesucristo, y de ahí en adelante todo aquel que cree recibe el Espíritu Santo ya de una manera permanente. En el Antiguo Testamento o antes de la muerte del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo venía solamente de una manera temporal para capacitar a alguno de sus hijos para que llevasen a cabo alguna obra. No recuerdo, creo que fue el profeta Jeremías que dijo, o Ezequiel, no recuerdo cuál, Ezequiel más bien, donde dice, estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová. El David declaró en uno de los salmos, creo que el 51, donde dijo, no eches de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de la salvación. Y comenzó a hablar. En Sansón, por ejemplo, cuando Dios utilizó a Sansón para una obra particular, que fueron varias en su pequeña biografía que encontramos en el libro de los Jueces, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón y después lo dejaba, después venía, lo capacitaba, después lo dejaba.
Así que como no tenían el Espíritu Santo de una manera permanente que les guiara y les orientara, que es una función del Espíritu de Dios en la actualidad, en los creyentes, pues no sabían qué hacer. Y cuando ya no había otra opción, de verdad, ¿se acuerdan que David oraba y decía, Señor, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Peleo o no peleo? Están los filisteos ahí, ¿debo de ir? ¿Voy o no voy? Sí, pelea, ok, Señor, nada más quiero que me confirmes, ¿voy o no? Porque ya llegó otro ejército y no quiero llegar que me hagan una emboscada. Dice, pues no vayas, detente. Entonces ya cuando la situación era muy escabrosa, entonces echaban suertes. La suerte, hermanos, era un tipo como volado. Era un disco de cierto material, un disco de algún material no muy pesado, que era un método de echar suertes. Y el disco lo aventaban al aire y entonces en el regazo levantaban su túnica la persona, y cuando lo aventaban al aire y lo cachaban aquí en su regazo, es decir, en su túnica, y entonces dependiendo cómo caía o de la manera que caía ese pequeño disco en la túnica, entonces definían si caía de una manera, decían pues sí, si caía de otra forma era no, o voy o no voy, o peleo o no peleo. Entonces así definían, y cuando ellos aventaban el disco al aire, decían, la suerte es de Jehová, gritaban ellos, diciendo, Señor, dirígenos, ¿qué decisión debemos de tomar? Dependiendo. Hoy en día lo más parecido es echar un volado, agarramos una moneda, a ver, ¿con qué portería te quedas tú? ¿Con aquella o con esta? Pum. Ya no usamos volados para definir una decisión trascendental en la vida. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu de Dios está en nosotros, nos da la capacidad de poder pensar, dirigir, concluir, argumentar, informarnos, y entonces tenemos al Espíritu de Dios que nos oriente, nos guía a toda verdad. Entonces ya no usamos y conocemos la Biblia, la palabra de Dios, que Dios nos ha manifestado gran parte de lo que necesitamos saber. Así que pues consultamos a Dios, consultamos la palabra de Dios, Dios nos guía, nos orienta a través de una predicación, de un mensaje, de una lección bíblica, de una lectura en nuestro devocional personal, y a través de otras personas también. Pero bueno, eran las suertes. También había otro método, hermanos, que era el Urim y el Tumim, que eran unas piedrecitas que usaban en el pectoral, que era como una pechera que utilizaba el sumo sacerdote en los tiempos bíblicos. El sumo sacerdote traía una pechera y traía unas bolsitas, y aquí había, me parece que eran varias piedritas, y entonces echaban suertes y sacaban las piedritas, decían, Señor, ¿qué quieres que hagamos, que suceda? Sacaban las piedritas y dependiendo de cuántas salían y cómo caían, pues tomaban una decisión. Se le conocía como el Urim y Tumim, echar suertes. Otra manera, hermanos, en que Dios orientaba en algún momento y alguna situación muy extrema a su pueblo, pues era a través de los sueños. ¿Se acuerda cómo Dios quiso dar mensajes específicos en momentos específicos y a personajes específicos en el Antiguo Testamento, aún todavía en el Nuevo? ¿Se acuerdan? A José, por ejemplo, ¿cómo se le apodó? José el soñador. Hasta hay una obra de teatro que se llama así. No, José, el hijo de Jacob, hermano de Benjamín. Él tenía sueños, por lo menos tuvo 2 sueños ahí que, ¿se acuerdan? Yo no vamos a hablar mucho de ello, pero tuvo unos sueños en los cuales sus hermanos comenzaron a tener celos y recelo y mal sentimiento en contra de José por aquellos sueños que tuvo. Pero eso provocó que lo vendieran, que lo compraran, estuviera de esclavo, y luego interpretó los sueños del copero, de un panadero y luego de Faraón. Y todo fue acomodado para que a través de esos sueños Dios se manifestara de una manera grande a través de un pueblo y una nación. ¿Por qué? Porque allí en Egipto pues iba a entrar el pueblo de Dios y ahí se iba a multiplicar y se formaría una grande nación. Dios se manifestó a través de los sueños. ¿Cómo Dios le manifestó su mensaje a José, por ejemplo, el esposo de la Virgen María en su momento, y a la Virgen María también, que había concebido, pero del Espíritu Santo, a través de un sueño? Dios le aclaró. Cómo Dios le dijo a Manoa, por ejemplo, que iba a tener un hijo que se llamaría Sansón a través de un ángel. Cómo Dios se manifestó a Salomón de que Dios le iba a dar gracia y gloria y riquezas, pero sabiduría a través de un ángel, y una conversación que tuvo con un ángel a través de un sueño. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Por qué Dios daba esos tipos de revelación especial? Porque todavía no estaba la palabra de Dios escrita en su totalidad. Eran métodos que Dios utilizaba. Métodos, si me permite decirlo, emergentes o temporales.
Porque después, dice Pablo, iba a llegar lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto? La culminación del canon bíblico. Es decir, toda la revelación divina para el ser humano terminaría de manifestarse y entonces quedaría registrada con palabras. Una vez teniendo la palabra de Dios terminada, el canon bíblico tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento se cerró. Ya Dios ya no habla ni a través de la suerte, ni de Urim y Tumim, ni a través de los ángeles, ni a través de sueños, ni a través de profetas, solamente a través de su Hijo Jesucristo. En los postreros, en los últimos días nos ha hablado a través de profetas, dice el escritor de Hebreos capítulo 1, pero en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el verbo, es la palabra de Dios viviente y la Biblia es la palabra de Dios escrita. Así que hoy en día, como ya tenemos la revelación de Dios escrita y manifiesta en la Biblia, en estos 66 libros, ya no necesitamos escuchar sueños, estar al pendiente de sueños, que tuve un sueño, que Dios me reveló. No, porque Dios no nos va a hablar de esa manera. Eso debemos de entenderlo y tenerlo muy claro. Alguien puede argumentar y decir, pastor, pero es que yo soñé y aquí hay una hermana, ¿verdad? En una iglesia hace muchos años, me decía, yo lo soñé, yo soy el hermano fulano, yo soy la hermana fulana, pero no tenía un propósito en específico. Un supuesto hermano hace muchos años llegó a la iglesia y me dijo, yo creo en los sueños, porque el otro día era piloto aviador. Dice, el otro día íbamos, yo ya preparado para trabajar con mi patrón, era piloto aviador, pero privado. Iba a llevar a un político, me parece, un empresario. Dice, y iban yo entrando y llegando a la empresa y de repente Dios me reveló ahí, tuve como un flashback, como una luz intermitente y de repente miré unas imágenes me parece que era Monterrey. Dije, ay Señor, ¿por qué vino eso? Y él siguió y cuando llegó al escritorio de su patrón le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir a Monterrey, vamos a cambiar el itinerario de vuelo y vamos a ir a Monterrey. Y el hermano, gloria al Señor, que Dios me lo manifestó a mí primero, dijo el hermano. Ven, no tiene nada que ver con un aspecto doctrinal, no tiene nada que ver con la salvación, no tiene nada que ver, ¿qué caso tenía? De todas maneras iba a saber cuándo iba a llegar. Dios ya no nos habla, todo lo que Dios nos quiere expresar, manifestar, hermanos, está en la preciosa palabra de Dios. Ahí está, las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que aprendamos, para que las compartamos y para que vivamos por ellas. Y las cosas reservadas, dice, pues le pertenecen únicamente a Dios. Hay mucho, hermanos, en la palabra, de muchos temas, de muchas materias, de muchas asignaturas, encontramos en la palabra de Dios, pero hay otros aspectos que Dios no nos quiso revelar en la Biblia, entonces quizás son aspectos que podamos encontrar en la vida, en el erario secular, pero de lo que Dios quiere hablarnos, del futuro, de lo espiritual, del cielo, pues no lo va a hacer a través de un trozo, de un lechón de pierna de puerco. Día salió en la televisión hace muchos años atrás, esos programas amarillistas, ¿no? Ocurrió así, no sé cómo se llamaba. Hace muchos años. Ahí había una pierna de puerco, ¿verdad? Que casi le prendían veladoras la gente allá en España, que porque el carnicero la partió y de repente se miró la silueta de Jesús, dijeron. Y le enfocaban, y sí, había a través del gordito de la carne, ¿verdad? Se formaba como una silueta de una persona con pelo largo y una barba, ¿verdad? ¿Quién dijo que era Jesús? Si no sabemos cómo era Jesús. Ni siquiera traía el pelo largo. Barba, sí. Pero ¿cómo aseguraba que era Jesús? No. A lo mejor pudo haber sido una imagen del Che Guevara. También estaba barbón, pelo largo. O de cualquier otro personaje. ¿No? O un flameado del hollín que quedó en la pared del flameado de un boiler. Ay, se hizo la imagen de sutanito, de fulanita, y la gente, no, Dios no le haya sentido, voy a decirle así, en manifestarse de esa manera, porque ya se manifestó a través de la Biblia, hermanos. A través de la Biblia. Si fuera de otra manera, si encontrábamos revelación de Dios todavía en otros lugares, bueno, a lo mejor tendríamos que ir a juegos de fútbol y de béisbol, porque ahí Dios nos iba a hablar a través de toda la gente y de los anuncios que puede. Pero no es así. Los días de revelación especial, antiguamente, hermano, era la suerte, el Urim y el Tumim, los sueños, los ángeles, los profetas, Jesucristo mismo y la Biblia, actualmente la total revelación
de Dios al ser humano. El tiempo se nos vino encima. Voy a tener que dejar la segunda parte para la siguiente semana. Letra C, hermanos. Dice, Dios se valió de la instrumentalidad humana para revelarle sus planes al ser humano, obviamente, su voluntad, su obra, su persona, para que fuera registrado. La mayoría de los profetas, o todos los profetas, hermanos, en el Antiguo Testamento, comenzaban sus predicaciones. ¿Se acuerdan cómo comenzaban? Vino a mí palabra de Jehová diciendo, y daban el mensaje. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. O, por ejemplo, vemos, por ejemplo, a Juan. ¿Se acuerda cuando tuvo ese éxtasis o esa visión de los eventos futuros o proféticos? Dice, el ángel le decía, escribe. Escribe. Ay, esto lo voy a escribir para que no se me olvide. No. Esto que viste, esto no lo vas a escribir. Esto no le importa a la gente que haya. Eso va a quedar solamente en tu realidad. Tú lo vas a hacer. Es un privilegio que Dios te ha dado a ti. Eso no lo tienes que escribir. Eso la gente lo va a saber cuando estén aquí en el cielo. Sí me doy a entender. Revelación especial. Ahora, Dios se valió de instrumentos humanos. ¿Cómo Moisés supo, hermanos, que existió Adán y que Matusalén vivió 900? Dios se lo reveló de una manera particular, especial. Ahí no tuvo que ver suerte, ni profetas, ni ángeles, ni sueños, ni nada de eso. Ahí fue una revelación. De alguna forma Dios se lo reveló a Moisés. Dios y Moisés, y se cree que Moisés, mientras estuvo esos 40 años en el desierto, peregrinando para llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, se cree que en esos años, en esas 4 décadas, fue cuando Dios le reveló de alguna manera el Pentateuco y él escribía. Todavía de andar aguantando a toda esa gente y de llevarla para allá, todavía tuvo tiempo de escribir. Y no solamente fue un escritor reconocido en su tiempo y en nuestro tiempo, sino que fue un gran poeta también, porque escribió varios salmos, y los salmos son poesía. Así que Dios le reveló sus planes. En Génesis, hermanos, ya miramos el plan de salvación. Ya miramos, ya vemos manifestado por adelantado como una ventanita que Dios abrió para que nos diéramos cuenta de que vendría el Hijo de Dios y moriría en una cruz y pisotearía al enemigo. Sería el hijo, la simiente de la mujer. Génesis capítulo 3, versículo 15 o 16. 3:15 o 3:16. Ya encontramos lo que se le conoce el protoevangelio, es decir, la primera mención del evangelio, del plan redentor de parte de Dios. Dios se los reveló en Jeremías 1:4, Ezequiel 3:16, Zacarías 8:18, por ejemplo. Ahí encontramos esa frase: vino a mí palabra de Jehová diciéndome, y comenzaron los profetas a predicar. En Éxodo 17:4, Isaías 8:1, Jeremías 36:2, Habacuc 2:2 y Apocalipsis 1:11, la frase escribe. Dios les dijo a estos hombres, escríbelo. Esto que estás viendo, esto que estás escuchando, escríbelo, porque Dios quiso que lo redactaran, que lo escribieran. Revelación especial y ya no general. Vamos a terminar, hermanos. Letra D. Las Sagradas Escrituras es toda la revelación de Dios al hombre. Cualquier otro medio de revelación fuera de la Biblia no es revelación de Dios. Repito. Las Sagradas Escrituras o la Biblia es toda la revelación de Dios al ser humano. Cualquier otro medio de revelación fuera de la Biblia no es revelación, no es revelación de Dios, no viene de Dios. Dios me dijo. No. Hay una pastora que no debería de llamarse así, una predicadora hispana que dice, yo te voy a meter al cielo, Dios me reveló que yo te voy a meter a punta de dólares al cielo. ¿Quién es ella para meter a alguien al cielo? Y más con dinero. La Biblia, Pedro dijo, el don de Dios no se compra ni se paga con dinero. ¿Se acuerdan cuando llegó el Simón el mago? Le digo, oye, pues dame cuánto por el podercito que tienes para hacer milagros. No, dice, ¿cómo crees que el don de Dios se puede dar con dinero? Eso no tiene precio. No, miserable, y lo reprendió Pedro a ese hombre por creer que el don de Dios se puede comprar, se puede pagar. No es, eso es una herejía, eso es una blasfemia. Eso es ir en contra de la palabra. No hay revelación fuera de la palabra de Dios. Nosotros no podemos enseñar ni hablar nada que está fuera de la palabra de Dios.
La gente, hay quienes dicen, es que Dios me dijo, no está en la Biblia, pero Dios me dijo a mí que me tienen que pagar un viaje, dicen algunos, ¿verdad? Que me tienen que juntar varios dólares, $5,000 para que me paguen un viaje para ir a Israel. Oh, Dios me dio un sueño ayer, dicen algunos predicadores. Eso no es revelación de Dios, ese es su gusto y antojo del predicador. Baquetón. Si me doy, ese es no revelación, Dios no te dijo nada, no es cierto. Dios no trabaja de esa forma. Las Sagradas Escrituras es toda la revelación divina al ser humano y no hay ninguna manera fuera de la palabra del Señor que Dios se revele hoy en día. Vamos a terminar con estos versículos. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19. Ya conocemos este versículo. Segunda de Pedro 1:19. Dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Por qué segura? Pues porque ya está completamente registrada, ya no hay más. Si hubiera más, pues no podríamos confiar porque había que añadirle y esto pues ya pasó de moda. Ya tenemos una Biblia que compramos hace más de 10 años y si Dios sigue dando revelación, pues hay que añadírsela a esa. No, entonces tenemos la palabra más profética porque ya se cerró el canon, ya no hay revelación. Todo lo que tenemos en la Biblia es seguro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra profética más segura, porque ya es todo, no hay que buscarle. Oiga, pastor, ¿y qué? Al Dios ya nos dio más revelación, hay que añadírsela ahí a estos libros. No, es segura. Es segura. Apocalipsis 22:18. Apocalipsis 22:18, dice la Biblia así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, es decir, si alguno le añade revelación, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno le quitare de estas palabras, dice, si alguno le añade, y si le quita también, no le va a ir bien. Es que ya no hay, ya Dios está advirtiendo, si tú quieres añadir revelación a las palabras de este libro, que ya se cerraron, ya mi revelación ya culminó, ya lo que yo quiero que tú sepas está en la Biblia, ya no le puedes quitar y añadir. Si tú añades, pues te voy a castigar porque no vendrá de parte mía. No vendrá de parte mía. Un día, hace algún tiempo, ¿verdad? Unas hermanas fueron a un lugar y diciendo, el pastor me mandó y vengo en el nombre del pastor a hacer este trámite y aquellas cosas. Y nunca las había mandado. Sí me molesté, le dije a las hermanas, nunca anden diciendo, van en contra, a favor, al nombre del pastor. Yo no las mandé. Están usurpando el nombre de una persona. Están poniendo entredicho el nombre del pastor y el nombre de la misma congregación. Entonces, no digan que, si yo no las mandé, no digan que van en nombre del pastor. Pero eso nos dio puerta abierta con ese hombre. Pues sí, pero nada más me hubieran hablado, yo les hablo a ese hombre y les ayudo, pero está mal, no andan utilizando el nombre de nadie. Pues yo no las mandé. Yo le hablé a aquel hombre, le dije, ¿sabe qué? Yo no mandé a esas señoras, son de mi iglesia, pero yo no las mandé. Así que en otra ocasión, si corrobore conmigo, su servidor, si alguien llega diciendo que vengo de parte del pastor o de Carlos Rojí. Ok, muy bien. Dios se molesta, hermanos, también. Cuando ve que a alguien le quiere añadir, es que Dios me dijo y Dios me reveló que el infierno es real porque yo me morí y yo estuve allá. Dice Dios, ¿para qué le añades? Dice Dios, si ya está todo eso escrito de que existe realmente. Y a cualquiera que vaya al infierno ya no puede venir. ¿Se acuerdan lo que enseñó el Señor Jesucristo? El rico le dijo, Señor, déjame ir. No, los que están aquí ya no pueden salir, lo siento. Entonces, el que va ya no puede regresar. Entonces, ¿por qué la gente dice, yo me morí, fui al infierno, o tuve un sueño, Dios me reveló que el infierno es real? Pues, ¿cómo te va a revelar algo Dios que ya lo reveló en la Biblia? Eso es mentira, entonces. Oh, yo me morí, yo vi un túnel allá, allá, dice la gente, ¿verdad? Y yo estaba ya muerto y yo iba en un túnel, caminando por un túnel oscuro con florecitas a un lado. Y allá había, conforme me iba acercando, había una persona que estaba parada y era Jesús, me estaba esperando. Y cuando me iba acercando me dijo, todavía no. Y me regresé como película y de repente me despertaron en el hospital. Hoy yo testifico y doy testimonio de que realmente Dios existe y Jesucristo existe porque lo vi. No hace falta que nos vengas a decir con tu sueño, porque la Biblia lo enseña. No añadas a la revelación para que no te vaya mal, dice Dios.
Eso, hermano, es añadir la revelación de Dios o querer confirmar lo que Dios ya no dijo. Y eso es dudar propiamente de la veracidad y de la potestad y la autoridad de la palabra de Dios. Sí, yo creo que existe el cielo, Señor, pero déjame a mí corroborarlo con un sueñito, ¿no? Para ir al infierno o al cielo y regresar. Yo tuve una lucha con el demonio, yo vi al diablo allí, yo luché y el diablo estaba con un trinche allí y me hablaba y me gritaba y su voz era como del claxon de un tráiler o de un tren, ¿verdad? Y yo... La Biblia dice que el diablo no es así. La Biblia dice que es el ángel más hermoso, Satanás, no está feo. No es rojo, no tiene bigote, no tiene cuerno, no tiene trinche, no tiene pata de gallina y una de caballo. Así lo ha pintado la tradición, pero el diablo no es horrible. Es el ángel más hermoso de los cuales Dios ha creado y no ha perdido su belleza. Así que no nos vengan con esa tontería, ¿verdad? Porque hay gente que se deja llevar por todo ello. Ya no hay fuera de la Biblia. Y termino, hermanos, con Deuteronomio 29, que ya lo había dicho como referencia. Deuteronomio 29. Dice la palabra de Dios: las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas, aquellas Dios que ya Dios nos descubrió a nosotros, abrió el velo y nos enseñó lo que Él quería solamente que nosotros supiéramos, mas las reveladas son para nosotros, para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas que Dios nos reveló es lo secreto, ahí queda en el misterio. Es decir, el misterio es aquello que no está revelado aún. Dios dejó en lo secreto muchas cosas que no nos deben de interesar, indagar y perder tiempo tratando de vivir y aplicando, perder tiempo en aquellas cosas que queremos descubrir que Dios no nos ha revelado, en vez de lo revelado, vivir en ello y abarcar tiempo en ello y no desviarnos en lo que no vale la pena. Vamos a terminar aquí, hermanos, este punto. La semana siguiente, si Dios nos lo permite, vamos a continuar con el punto número 2. No habrá hojita, entonces la siguiente semana va a ser la misma lección que tenemos en esta mañana. Gracias.